buenas noches. Bien, en breves vamos a estar empezando con lo que sería una entrevista que vamos a estar realizando a Jorge Fuguet. Jorge Fuguet pertenece a la ONG de Mi Mapa Venezuela, tiene el Esequibo, así que bueno, ya estamos por comenzar. Vamos a estar Pedro y yo, en este caso junto con Jorge. Vamos a ver, ya Pedro está uniéndose. Ahí ya te acepté, Pedro. Entonces, ok. Buenas noches. ¿Me escuchas? Hola Germán, buenas noches, ¿cómo Bien, estás? bien, bien. Vamos a esperar a Jorge mientras damos un poco la entrada. Perfecto. Bueno, sin mucho que decir, estamos hablando del tema del Esequibo nuevamente. Anteriormente tuvimos un mini debate sobre este tema y bueno, seguimos con la gran importancia que tiene para los venezolanos, ya que digamos, por ahí nos venían haciendo preguntas o diciendo, bueno, pero ¿qué queremos hacer? Si es simplemente por tener el territorio o por administrar sus recursos. O sea, la realidad es que va mucho más allá de eso. O sea, no podemos centrarnos solo en la administración de recursos, solo en un territorio desde un punto de vista absolutamente material, sino lo trascendental que es esto tanto en el pasado, presente y el futuro de Venezuela. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con algo muy, muy importante, y eso es la actitud que nosotros tenemos con respecto a lo nuestro. O sea, esa actitud que tenemos con respecto a lo nuestro nos marca en cualquier ámbito en el que estemos. Si nosotros pensamos lo nuestro como que ya lo perdimos, o sea, de inmediatamente esa actitud va a ser para todos. O sea, no podemos pensar en un cambio de país si ya de antemano nos estamos planteando de forma de entregar, de ceder siempre, ¿no? Siempre ceder ante un gobierno de turno, ceder ante una situación momentánea, trascendental de la historia, son ceder, ceder, ceder. Ese pensamiento de que siempre estamos cediendo se transforma en una actitud y una forma de nuestra cultura que pienso yo, y la opinión es que deberíamos trabajar y cambiar. Más allá de si el territorio es o no es, o sea, eso es otro debate. Bueno, podemos ir a lo técnico, podemos ir a lo político, a lo cultural, a incluso, bueno, digamos, disputa que existe con respecto al territorio, pero más allá de ello, vamos hacia nosotros mismos, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, Pedro, aquí mientras hacemos tiempo para que venga Jorge. Sin duda, como tú comentas, efectivamente, más allá de los temas legales, geopolíticos que implica el territorio Esequibo, también es un tema de identidad nacional y de un derecho histórico que ha tenido nuestra nación desde hace 200 años, y la actitud obviamente no puede ser de ir a la batalla con una mentalidad de perdedores o simplemente porque no existe un vínculo o una conexión, digamos, emocional o simplemente de identidad venezolana. No es la actitud correcta para enfrentar un caso tan importante como es la soberanía del Esequibo, que como todos sabemos, bueno, esto es un tema que viene desde el nacimiento mismo de Venezuela como nación durante el proceso de independencia, y donde, bueno, tenemos muchos argumentos a nuestro favor para defenderlo, y tenemos que tener una mentalidad positiva, como tú lo acabas de comentar. Bueno, perfecto. Bueno, ya está Jorge acá conectado. Cuéntanos, Jorge. ¿El Hola Esequibo es Jorge, buenas venezolano? noches. Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir de Buenas eso? noches, ¿cómo están ambos? Por fin podemos comunicarnos. Bueno, Por fin. excelente, excelente. La verdad que estaba esperando esto porque yo he leído bastante de ustedes, hacen excelente trabajo por las redes con algo que es imprescindible, que es mantener vivo toda esa historia nuestra. Correcto. Felicitaciones por ello y gracias por la invitación hoy. No, gracias a ti Bienvenido, por estar acá. Jorge. Bienvenido totalmente. Gracias. Bueno, Jorge, cuéntanos. ¿El Esequibo es venezolano? ¿Tú qué dices? Mira, 110% que lo es, te lo 110% aseguro. que lo es.
Bueno, por Recuerde ahí que, sí, mira, en pocas palabras, es una herencia española que tenemos. Fue ratificado con la fundación de nuestra república y simplemente fue robado, fue despojado, fue usurpado, como quieran llamarlo, bajo una componenda que hubo para ese entonces y que se mantiene el día de hoy. Pero por supuesto que es nuestro. perfecto. Bueno, por ahí podemos nombrar un poco las encuestas que estuvimos realizando sobre qué opinaban nuestros seguidores. Por lo menos en Twitter hubo un 83% que dice que es venezolano, un 16,9% no están de acuerdo, dicen que ya se perdió. Bueno, hay un 16% al que hay que convencer, ¿no? Y en el caso de Sí, Instagram estuvo un poco más reñido, el 63%, bien, nos dijeron que efectivo es venezolano sin duda, y un 37% dijeron que no. Entonces, bueno, por ahí tenemos dos métricas que podemos tener ya una idea de qué piensan los venezolanos. Hay una posición favorable, por lo menos de nuestros seguidores, con respecto al tema del Esequibo. Hoy la idea es que vayamos explicando un poco más sobre todo esto, ¿no? sí, bueno. Bueno, sí. Jorge, ¿quieres presentarte? Te presento yo, para que te conozcan los Como que tú no te conocen. quieras, Bueno, yo como tú quieras. por lo que tengo, bueno, eres el coordinador general de la ONG Mi Mapa Venezuela, que tiene el Esequibo. Básicamente has sido un gran defensor de la causa durante muchos años. Yo creo que fui el primer foro, o sea, hace como 10, 9 años ya, que llegué y tienes Sí, mucho más tiempo en esto. Así que, bueno, eres un amplio conocedor del tema. Para los que no lo conocen, en realidad es alguien que tiene años dedicado a esto y hoy la idea, más que todo, fuimos recopilando preguntas que nos dieron, ¿okay? Nuestros seguidores, personas bueno, que están a favor, que están en contra, para ir poco a poco ir aclarando dudas, ¿no? Vamos a abrir inicialmente preguntándote cuál es el fundamento, ¿okay? En que se basa la reclamación del territorio Esequibo como territorio venezolano. bueno, mira, yo quisiera ser breve con el tema histórico para no Sí, alargar tanto el tiempo. no hay problema. Lo que sí te digo es que desde mucho antes de que fuésemos república, desde los tratados de Amiens, los tratados de Utrecht, todo eso, ya había como que una repartición entre esos imperios. El imperio español que estuvo acá tuvo posesión de todos esos territorios hasta la vaguada de lo que hoy es el río Esequibo. Bueno, fueron entrando holandeses bajo arrendamiento que dio, perdón, fueron entrando británicos bajo arrendamiento holandés poco a poco. Bueno, y como ellos típicos que han sido terrófagos durante toda su vida, supieron de que habían bullas cuando digo bullas, son donde hay sitios donde se habla que hay riquezas de tanto de oro, diamantes, etcétera, etcétera, y poco a poco se fueron metiendo. Paralelo a ello, llegó el señor prusiano Robert Schomburg, quien hizo trazados, pero trazados, muchos de ellos dichos por su propio hermano, quien dijo que él no estuvo recorriendo toda esa área, simplemente fueron trazados al ojo por ciento, a lo que escuchaba, a lo que le decían y hacia los intereses, por supuesto, de Gran Bretaña, siendo así que él después de haber hecho todo eso, bueno, fue una persona importantísima, tuvo cargos importantes, terminó siendo gobernador de lo que es República Dominicana luego, pero él trazó todas esas líneas, como ya sabemos, inclusive el último trazado, él estaba muerto, pero ya decían que era un trazado de las líneas de Schomburg. Venezuela reconoció el primer trazado, que es el área aproximada de 4.800 kilómetros cuadrados, que es lo que es la región de Merara, en donde el venezolano Fortique reconoció y dijo que él podía hacer un trazado que llegara hasta el río Morocco y de ahí discutir toda esa área hacia el oeste. Bueno, el señor británico Lord Aberdeen no lo quiso reconocer así. Primero para 1842 dijo que había quitado varios postes que puso Schomburg, pero para el 1844 nuevamente dijo que toda esa posición que era de ellos y
bajo la exploración que hizo Schomburg, que se dice que llegó hasta el monte Roraima, lo cual es totalmente falso. Pero, bueno, como ya sabemos, la máxima, digamos, aspiración que tenía Gran Bretaña era llegar hacia lo que es la boca del río Orinoco, llegando hacia los valles de Upata, lo que es hoy eso. O sea, imagínate que tú salgas de Puerto Ordaz hoy, manejes 15 minutos y te digan welcome to Guyana. Bueno, algo iba a ser así. Y bueno, se pudo frenar todo eso con lo de la doctrina Monroe, que eso es otro tema. Y actualmente, bueno, tenemos esos 159.000 kilómetros usurpados, que es lo que estamos Venezuela reivindicando. Por ahí te pregunto, han pasado alrededor de 200 años de esta disputa, o sea, básicamente Venezuela como república, ha seguido la disputa. De hecho, incluso previo a ser Venezuela república ya existían ciertas cosas que se fueron dando. ¿Cuáles han sido los errores? O sea, ¿por qué seguimos en esta controversia? Cuando básicamente, sí. Yo te digo, al comienzo, bueno, éramos un país recién independizado, con muchos conflictos internos, enfermedades tropicales. Venezuela está concentrada mucho en el tema de los Andes, en la región central, y la zona lo que era el Yuruari y todo eso, estaba bajo un abandono donde mandaban, digamos que personas que manejaban lo que era la explotación de oro y eso, y realmente no tenían como que esa seriedad y esa capacidad de poder enfrentar por supuesto, ciertos personajes hicieron trabajo, pero no fue lo suficiente para poder contrarrestar todo ello. Gracias a Dios tuvimos personajes como Domingo Sifontes, que sacó británicos desde lo que es hoy el estado Bolívar, porque si no te podrás imaginar, porque ellos llegaron y plantaron la bandera británica, pero no hubo como que un trabajo continuo y eso se fue alargando. Bueno, llegamos al Tratado de Washington de 1897, Venezuela no pudo participar porque éramos considerados semibárbaros, según Gran Bretaña dijo, y fuimos representados forzadamente por Estados Unidos, quien de una u otra forma jugó un papel predominante en cuanto a que no nos quitaran más territorio, porque actualmente Guyana dice que si el laudo no es válido, entonces tenemos que fijar nuevos límites que incluyen la boca del río Orinoco. Imagínate. Entonces, bueno, fuimos todo eso. Hubo una pausa muy larga de 1899, después de ese fatídico laudo, que yo lo llamo laudo arbitrario y no laudo arbitral. Hasta el año 47, imagínate, hasta 1947, cuando Domingo Escalante viajó para Nueva York, se vio con un severo Malé Prevost, que ya está bastante viejo, y posterior a eso, 2 años después, el presidente Medina viajó para allá, recibió el famoso memorándum donde se formaliza de que realmente sí hubo una trampa, sí hubo una componente donde el juez ruso Frederick de Martin participó plenamente por intereses propios. O sea, Frederick de Martin hizo lo mismo que hizo Schomburg, trabajar por sus intereses personales y para lograr, digamos, reconocimiento británico, que para esa época todos sabemos de que era el primer imperio en todo el mundo. Y bueno, nos quitan el territorio. 1947 entonces se entrega ese memo y ahí comienza el trabajo de poco a poco. Hasta el año 72 se pudo formalizar con este gran discurso del entonces canciller Marco Falcón Briceño, un discurso pero tan importante, con pruebas fehacientes de todo eso, que 4 años después se logra la firma de lo que es hoy el único acuerdo que nos legaliza que existe un reclamo en donde se indica claramente que ese laudo está viciado, ¿ves? Y ahí entonces vemos que ahora, hoy día, Guyana quiere revalidar nuevamente ese laudo y una corte que aceptó la demanda incoada en 2018. Jorge, una consulta. Claro.
El Acuerdo de Ginebra establece de manera clara que todos los actos, digamos, que se quieran ejercer de soberanía, deben contar con la aprobación de la Comisión Mixta, es decir, un consenso entre ambos gobiernos. Ese es el espíritu del acuerdo de Ginebra sobre un territorio de controversia. Sí. Sin embargo, vemos cómo Guyana actúa de manera unilateral en el caso de las concesiones, construcción de carreteras, en ningún momento notifica al gobierno venezolano. La comisión mixta prácticamente no existe, no existe o no ha habido acuerdo a nivel de soberanía para tomar ciertas decisiones. Ahora vemos cómo, de manera sospechosa, en mi opinión, el secretario general de la ONU decide llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia sin tomar en cuenta la opinión de Venezuela. Dicha Corte acepta la jurisdicción y luego Guyana presenta una demanda unilateral. Entonces, ¿cómo queda el Acuerdo de Ginebra si su espíritu es básicamente llegar a acuerdos bilaterales a través de la Comisión Mixta? Bueno, fíjate que claramente el acuerdo dice que es una resolución que sea práctica y satisfactoria para ambas partes. Estamos viendo que no lo es así. Guyana ha estado violentando el acuerdo desde el año 66. Ellos, como tú bien lo has dicho, ellos otorgan concesiones de manera unilateral. Fíjate que el propio acuerdo te lo dice claramente. Guyana no tiene prohibido hacerlo, o sea, ellos pueden, digamos, hacer presencia y desarrollar toda esa área, pero tiene que haber una comunicación continua con Venezuela, la cual puede hacer cualquier, digamos que, observación sobre cualquier trabajo en donde se hicieron varias, pero Guyana no lo ha hecho. Solamente desde la firma del acuerdo hubo 4 años de conversaciones bilaterales en donde Guyana varias veces no asistió a dichas conversaciones, nunca quiso, digamos que entablar una negociación directa. Guyana siempre quiso la salida jurídica. Después, claro, se pausó con los buenos oficios porque ellos vieron que estaban recibiendo dádivas por parte nuestra y les interesaba entonces congelar eso para mantener todos esos convenios que hubo, pero como ya se cortaron todos esos convenios, retomaron entonces la salida jurídica, algo que es importantísimo. El acuerdo dice claramente que toda explotación o labor que haga Guyana en el territorio no le genera soberanía hasta la resolución de la controversia. Eso es importante saberlo porque existe mucha gente que dice, pero ¿por qué lo hacen y por qué nosotros no? Bueno, porque el acuerdo dice tácitamente que ellos tienen la administración temporal del territorio. Acuérdate de eso. Pero sucede que ellos tampoco pueden generar soberanía ahí. Y nosotros podemos utilizar todo esto para la contramemoria que dentro de 11 meses tenemos que entregar. Bien. Bueno, con esto sí me gustaría ver un poco sobre lo que tiene que ver con, creo que parte de lo que se viene hablando también, digamos lo que es el territorio, o sea, de facto actualmente. O sea, estaríamos hablando de conexión, por ejemplo, Dorado con San Martín, relación con el pueblo de Tarimbá, Punta Barima, por lo menos caso, Punta de Playa. O sea, ¿cuál es el estatus actual con lo que es la frontera de facto? Por ejemplo, en la frontera de facto, Jorge, temas tan importantes como es la conexión entre El Dorado y San Martín de Turumbán. ¿Cuál es la situación actual a nivel de vialidad? Por ejemplo, el desarrollo hacia el norte en Punta Barima. ¿Existe presencia militar, por ejemplo? Presencia militar sí existe, por supuesto. Allá hay un apostadero naval, hay lo que es Punta Barima, donde es la entrada de lo que es el río. Ahí tiene que haber, perdón, hay un apostadero en donde hay pilotos donde hacen la guía para el ingreso de lo que es buque. Y hay también presencia tanto en Punta Barima como en Mururuma, que es un poquitico más al sur, de la Guardia Nacional
Lo que estabas comentando ahorita de lo que es vialidad en sí es paupérrima. Hay una vía que une Tumeremo con San Martín de Turumbán, pero esa vía está en estado paupérrimo. La última vez que nosotros fuimos fue en el 2013 y una vía que debería, que se hace en 45 minutos, se hace por lo menos en unas 3 horas, porque eso es totalmente hueco por todos Desde lados. Tumeremo hasta San Martín de Turumbán, 3 horas. Sí. Jorge, ¿y la relación cultural, por ejemplo, con pasando la frontera de facto por el Cuyuní, está Eterimbán? ¿Cómo es esa relación, digamos, cultural entre los habitantes de la zona con respecto al idioma, la identidad que ellos puedan tener, las relaciones comerciales incluso? Tengo entendido que allí hay un problema en este momento con la minería ilegal. De hecho, bueno, mira, cultural no hay mucho. Sí, ahí te hago un inciso que, de hecho, con eso que estaba comentando Pedro, entran muchas de las comentarios que nos suelen hacer sobre, por ejemplo, bueno, pero eso es un territorio de persona que ya tiene una determinada cultura, nacionalidad, pensamiento, idea, una cantidad de cosas. O sea, y la gente como que se agarra de, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a quitarles lo que, o sea, donde ya ellos viven y darles otra nacionalidad, otro gentilicio. O sea, entra mucho eso también. O sea, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con respecto a ese tema? O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Te digo, sí, bueno, por partes, primero, cultural, ahí hay una relación nula. Allá la relación que existe es netamente comercial. Entre San Martín de Turumbán, municipio Sifontes, y Eterimbán, cruzas el río y ya, pero son mundos diferentes en cuanto a cultura, pero manejan como que el mismo tema, que es el comercio legal e ilegal. Correcto. Comercio de combustible, comercio de oro, por supuesto, y algo que se está viendo mucho, que es la trata de personas que también cruzan por ahí y no hay un control de ellos. Y eso, por supuesto, genera muchísimo interés de personas de pocos escrúpulos que hacen presencia ahí. Hay mucho tema de lo que es prostitución también, que se ve bastante, e inclusive hay una pista de aterrizaje en Eterimbán para tal caso, porque de ahí se trasladan directamente personas tanto para Linden, para Georgetown, y digamos que es un puente que existe. A manera de lo que es interconexión, Guyana siempre ha sido celosa en no tener conexión vial con lo que es del Tamacuro, con lo que es Bolívar. Fíjate que para el año 2006-2008 hubo un proyecto llamado IRSA, que era el desarrollo vial de toda esa área, tanto de Guyana, Surinam, Brasil, etcétera, etcétera, y Guyana nunca quiso participar. Por ende, tú cuando viajas en carro y quieres ir para esa zona, bueno, tienes que hacer un viaje inmenso hasta el sur de Santa Elena, llegas hasta Bonfim y subes para Leten y de ahí vas hacia el norte, porque no hay ninguna vía en sí. Y es lo que estamos viendo, que esa zona hay muchos intereses que se mantenga aparte de lo que es el resto de nuestro país. O sea, hay muchos intereses locales, inclusive de que eso se mantenga como aparte, y hay mucha influencia también de guyaneses, donde hay señal de radio de Guyana, telefonía de Guyana, llega la prensa escrita de Guyana para esa zona, y ahí es donde el Estado venezolano tiene que hacer presencia. Ya. Y, a ver, ¿deja comentar algo, Pedro? Sí, recientemente vi un reportaje de AFP sobre la situación en Puerto Caituma. Me llamó la atención, por ejemplo, que entrevistan a un venezolano que evidentemente habla en castellano con nuestro acento, pero tiene el nombre inglés. Es de raza negra y él habla del desplazamiento. Es otro. El peluquero habla inglés. Okay. El peluquero sí habla inglés, pero este es venezolano con un nombre inglés. Me llamó la atención, por ejemplo, cómo AFP los trata como inmigrantes que se desplazan desde Venezuela hacia territorio guyanés, entre comillas, pero esta persona que yo te comento tiene doble nacionalidad. Entonces,
cómo podemos entender esa situación allí que se está presentando en Puerto Caituma, por ejemplo? Bueno, pues lo que primero que tenemos que ver es que una entrevista que hace una agencia internacional, ellos se van a ir, por supuesto, el 90% de las agencias te manejan el tema como ellos piensan que es. Guyana por un lado, Venezuela por el otro. Que es lo mismo que dicen que Venezuela reclama 3/4 partes de Guyana, lo cual es totalmente falso. Venezuela reclama 1/7 de nuestro país, Correcto. que es otra cosa. Y de ahí vemos entonces cómo todas esas reseñas periodísticas escriben a favor de Guyana. No sé si lo hacen adrede o simplemente por desconocimiento. Y por supuesto para ellos Puerto Caituma forma parte de lo que Guyana. Para nosotros no lo es, por supuesto. Para nosotros es el territorio Esequibo y ahí tenemos que estar bastante claros. ¿Qué sucede? En todos esos pueblos de ahí no existe cultura general, hay mucha poca gente que conoce sobre que existe un reclamo. Inclusive Caituma, bueno, fue sede por el año 77 de lo que es el famoso Jonestown, cuando estuvo Jim Jones con 900 estadounidenses allá, y que formó parte del plan guyanés de crear zonas de bloqueo hacia un posible ingreso nuestro. O sea, imagínate que militares nuestros entren y se encuentren con un pueblo lleno de puros estadounidenses ahí y suceda algo. Es lo que Guyana busca. Y actualmente lo hace también con la presencia de todas esas transnacionales que están por esa zona. En Puerto Caituma hay una transnacional inmensa china llamada Xijin Inc. que explotan manganeso ¿Ya? y ellos les interesa, por supuesto, desde que haya presencia de otros países ahí para que de una u otra forma sea lo que ellos llaman buffer zone, que es una zona de bloqueo para el ingreso nuevo. Y con la Del crisis lado, humanitaria, por ejemplo, ¿cómo sería ese desplazamiento desde Eterimbán hacia Puerto Caituma? Bueno, ahí todo es por lancha, ahí se viaja todo, ahí salen lanchas desde el propio puerto fluvial de San Félix, salen lanchas que van hacia diferentes zonas, ¿ves? Y ellos supuestamente trabajan legalmente, porque se les da permiso tanto de Guyana, porque ellos salen desde lo que es Párica, que eso sí es un territorio guyanés, llegan hasta San Félix en viajes de 3, 4 días donde pagas $200 y viajas ahí, pernotas en diferentes pueblos y bueno, y eso es un tránsito continuo. Y lastimosamente, Guyana ve eso como migración, claro, cuando uno habla de lo que es migración, puede ser tanto interna como externa. Correcto. Guyana lo ve, por supuesto, exacto, Guyana lo ve como afluencia de venezolanos a su país. Algo que es importantísimo es que los venezolanos que viajan para allá, muy pocos se quedan dentro del Esequibo, todos viajan hacia Georgetown. Perfecto. Germán. sí, iba a consultar. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo se había hablado de esto y creo que recientemente comentaste algo de ello en otra live que realizaste. Era el tema de la cedulación. Había como una propuesta de cedulación. Existen personas en el Esequibo, en la zona esequibana, o lo que consideramos la zona del Esequibo, que hayan reclamado, por ejemplo, poder tener la nacionalidad o la identidad venezolana. Todavía existen personas que siguen como en tierra de nadie, o eso ha avanzado de algún modo. Guyana está haciendo algo al respecto. ¿Cuál es el estatus Bueno, del tema de fíjate que identidad? sí, desde los años 70 se han hecho campañas de cedulación, han sido muy pocas, han sido poco mediáticas y actualmente yo he visto unas que se hicieron por el 2017 y unas en el 2018, pero no han sido, por supuesto, dentro de lo que es el territorio Esequibo. ¿Por qué? Porque yo leo mucha gente por ahí que dice, pero vamos a meternos ahí con soldados, sin soldados, ponemos asentamientos. Mira, Guyana quiere eso. Guyana quiere que los venezolanos entremos allá de esa manera. Para ellos, por supuesto, como ellos acostumbran a ser víctimas, ellos quieren victimizarse y hacer ver que Venezuela es un país que los ataca. Y tenemos
que, digamos, que frenar muchísimo todas esas ganas que existen, sino que más bien hacerlo de manera como vamos ahorita, que ha sido un poco lenta, pero que hay que hacerla diplomáticamente. El tema de cedulación es un tema importantísimo y que debería ser algo continuo y fijo. Y se debería comenzar en los poblados de Venezuela, donde hay mucha gente esequibana, que hay que ver también, por supuesto, si son nacidos o en el Esequibo o en Guyana. Te hablo de San Félix, del Tigre, de Puerto Ordaz, Tucupita, donde hay muchísima gente de toda esa zona allá. Y ahí es donde debemos comenzar a hacer toda esa campaña. Ok, bien. Jorge, desde Sí, el punto de vista jurídico, la estrategia de Venezuela había sido desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Cuando Sí. se presentan estas objeciones preliminares, bueno, que fueron rechazadas por la Corte, en este momento, ¿tú consideras que Venezuela de manera tácita reconoció esa jurisdicción? Y si es una buena opción ir al juicio de fondo, tomando en cuenta, y te lo pregunto porque ya hemos visto la decisión del secretario general de la ONU de ir a esa instancia, la Corte reconoce su jurisdicción y ese es el lugar donde Guyana quería estar. Entonces, ¿nos conviene a nosotros ir al juicio de fondo? Bueno, primero el haber dado esas objeciones preliminares no nos hace partícipe todavía. Okay. Eso se puede hacer, sino que formalmente forma parte de ese juicio. Nosotros en particular, desde el 2018 hasta el 2020, estuvimos con la idea de no participar viendo la actuación, primero desde el propio Ban Ki-moon, bueno, pues secretario general, que nombra a un representante personal, ni siquiera un oficiante, mediador, no, un representante personal con carácter de mediador, por solo, dice la prensa, 1 año y fueron 9 meses únicamente. Yo no sé por qué unilateralmente fueron 9 meses y ya, es algo que yo no soy experto en lo que es el tema ese, pero no entendí por qué. Después de eso, el señor Guterres, de una manera unilateral, correcto, toma del artículo 33 de la ONU, de lo que es resoluciones pacíficas, la última opción, que es la salida judicial. Ahí faltan otros mecanismos que no se han tomado en cuenta, investigación, mediación, etcétera, etcétera. No se han tomado en cuenta y él tomó como esa opción donde, por supuesto, vemos que violenta el acuerdo de Ginebra. Venezuela primero dijo que no iba a ir, lo cual me pareció bien porque toda esa premura, toda esa actuación, fíjense que fuimos el primer caso ante la Corte que se hicieron audiencias telemáticas. Acuérdense que estábamos con el tema COVID. correcto, Y se había suspendido todo, pero la Corte enmendó un artículo para poder hacer toda esa labor telemáticamente. ¿Por qué? Porque existe muchísima presión para agilizar. Sí, se finiquite pronto. Exactamente. Así que, bueno, la propia Exxon donó, entre comillas, 18 millones de dólares a Guyana para el pago de toda esa gente que está allá. Y bueno, ahora vamos hacia la entrega de una contramemoria que si Venezuela la entrega, entonces sería partícipe de ello. Las objeciones se enfocaron mucho con el tema de que Gran Bretaña hiciera presencia. Recordemos que, bueno, inclusive Irimbaré Borges siendo canciller dijo que, déjame que te lo lea, donde él dice, algunos dicen que el acuerdo permitió a los británicos lavarse las manos y dejar a Venezuela que se entendiera sola con Guyana. Ahora estamos viendo que la Corte está dando el jabón y el agua para que se laven las manos. Ahí es donde yo te lo digo así un poco criollamente, claro, pero es una manera sencilla de entender hacia dónde vamos. Pero hay algo bueno. Una de las pocas cosas buenas que se ve es que ahora Venezuela puede acusar directamente
directamente a Gran Bretaña sin necesidad de que ellos estén presentes, por lo menos, en caso de que participe con la Corte. Entonces, básicamente, el lobby petrolero que ha hecho Guyana y esta presión es lo que lleva a reconocer esta jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque incluso yo estuve revisando el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, y básicamente para que bien sea el organismo internacional que se decida o la intervención del secretario general, también se necesita el consenso de la comisión mixta. Una decisión bilateral que el señor Guterres no lo tomó en cuenta en ningún momento. Lo pasó por encima y ya, y él dijo, vamos a la Corte. Exacto. Increíble. Voy a ir pasando algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores durante el día de hoy y ayer. Una de ellas es, ¿dónde se puede poblar el Esequibo? ¿Cuál es la mejor conexión con Venezuela? La pregunta que nos hacen. ¿Dónde se puede poblar? ¿Dónde se puede poblar? Imagino que debe ser imagino que las condiciones geográficas más aptas para la población, para el desplazamiento. Allá hay diferentes condiciones geográficas, pues existe la costa donde hay mucha pesca, existe la selva central, las sabanas del sur, hay muchísimas áreas donde uno, de acuerdo con lo que es el estilo de lo que trabajo, tú lo puedes hacer. Eso queda bajo y libre albedrío de cada quien. Ok, y otra que hacen por ahí es, ¿están actualmente explotando el Esequibo por parte de Guyana? ¿Quiénes lo están haciendo? Wow, si te digo esa lista, vamos hasta aquí como hasta las 10:30, porque allá hay transnacionales de todos lados. Todo el mundo dice Exxon. Mira, Exxon es la principal en cuanto al tema petrolero, pero el 25% de lo que hace Exxon se lo gana la compañía china National Oil, ¿ok? El otro 25% de lo que hace Exxon se lo gana otras empresas de Estados Unidos llamadas GES Guyana. Hay presencia de Qatar, hay presencia de Francia, de España, a manera petrolera. Va a venir próximamente Petrobras, que se va a meter próximamente con los nuevos pozos. Eso se los digo ahorita porque es algo que ya viene. Y a manera maderera, bueno, ha estado siempre Malasia, China. En lo que es oro está China, por supuesto, metido muchísimo. Rusia, que explota bauxita, como ya le dije, China, que explota manganeso. Y ahí, por supuesto, la llamada minería artesanal, que de artesanal no tiene nada, simplemente son pequeños productores guyaneses, brasileros, ecuatorianos, que van para esos lados, y lo peor de todo es que ellos son los principales que utilizan químicos tales como el mercurio, como el cianuro para la explotación de todo eso, contaminan todas esas aguas, y son aguas que son consumidas tanto por los indígenas de esos lados como las aguas que vienen hacia el lado nuestro, que son consumidas acá también. ¿Y existe algún activismo al respecto, o sea, de protección del espacio físico de la zona? O sea, simplemente porque entiendo, todo lo que es la minería artesanal es sumamente contaminante y, bueno, el impacto ambiental es bastante alto. Mira, allá hay una comisión de geología, pero es una comisión que simplemente le interesa rentar hectáreas de la tierra, y lo que tú rentas o alquilas, o como quieras llamarlo, tú lo explotas. A ellos no les interesa cómo tú lo hagas, simplemente que tú le pagues. No sé si allá se pagará mensual, eso no tengo idea cómo es, pero hay una comisión de minas y geología que en sí no tiene control. Hay quien tiene control, es el que manda, es el que tiene dinero, el que llega, contrata mineros, contrata la cocinera, prostituta, se mete ahí y trabaja. Eso es todo. Sencillito así. Jorge, en el caso del sur, que es el Rupununi, básicamente la continuación de la Gran Sabana, que exacto, también la zona famosa, conocida por la rebelión que hubo en ese lugar, a favor de Venezuela, por cierto. Sabemos que en Guyana hay un conflicto étnico, entre ellos también hay como discriminación racial. ¿Qué está pasando en este momento al sur, en el Rupununi? Bueno, allá siempre ellos han tenido sus guerras raciales. Gracias a Dios
ya no se ha visto como era antes, como fue la masacre de Wismar del año 64, la rebelión de Rupununi del 69, donde se vieron, mira, eso fue bastante fuerte, donde eran afro-guyaneses contra indo-guyaneses y contra los últimos que son el pueblo originario, los amerindios, que están por debajo de todos ellos. Como Valerie Y Hart, ¿cierto? actualmente, sí, exacto. Actualmente, el Rupununi está muy colindado con Brasil. Hay mucho comercio entre lo que es Leten con lo que es Confín, y hay mucha presencia brasilera. Fíjate que Brasil hace 3 años ayudó a explotar 8 pozos de agua dulce para todos esos poblados porque les interesa hacer presencia ahí, y por eso es que ellos están ahorita con ese trabajo que es la construcción de la carretera que une el Leten con Linden, que es una carretera de 380 kilómetros donde se piensan gastar comenzando 190 millones de dólares para ello. Y a Brasil le interesa muchísimo todo ese desarrollo porque es la vía que ellos van a tener para su muy buscada salida al Caribe nuestro a través del Atlántico de ahí. Y por supuesto, Guyana tiene esa conchupancia de permitirles hacer todo eso porque les interesa tanto el desarrollo del área como la presencia brasileña porque son aliados de ellos. Fíjate que lo son tanto que ellos ya guardaron completamente el reclamo que hay de la región de Pirara, que es un área de unos 18.000 kilómetros cuadrados y que no les interesa. Claro. Para ellos eso no existe, y aún habiendo firmado con Venezuela en 1859 el Tratado de Límites, en donde el río Esequibo es la frontera nuestra, ellos están totalmente a favor de lo que es Georgetown. Jorge, la organización Mi Mapa ha dicho que lo único que tiene que negociar Venezuela son las 365 islas que están en el río Esequibo. Coméntanos acerca de eso, que es bastante interesante porque es una línea bien larga y mucha gente no sabe que existe esa cantidad de islas en el Esequibo y cómo sería la negociación. Bueno, tú puedes visitar una isla al día por un año completo. Correcto. Y son 1.007 kilómetros de longitud que nace en la sierra de Mapuera y desemboca en el estuario del río. Que fíjate que cambiando un poquitico el tema, fíjate que en ese estuario, de manera perpendicular, es donde se explota ahorita petróleo. Fíjate que la Exxon no se ha ido más para la parte oeste, sino que se mantiene por ese lado de manera geopolítica. Pero bueno, volviendo al tema de las islas, sí, son 365 islas fluviales. La mayor es la isla de Leguán, que mide como unos 42 kilómetros cuadrados. Hay islas pequeñas también de 2 kilómetros de eso, y bueno, digamos que son los únicos territorios que Venezuela tiene que ver con Guyana de acuerdo a la vaguada del río. La vaguada es el límite, y si las islas están del lado derecho sería de Guyana, y si están del lado izquierdo sería nuestro. El reportaje de AFP habla de aproximadamente 125.000 habitantes en todo el Esequibo. ¿Coincide con las proyecciones que ustedes manejan? Y si nos puedes explicar cómo está distribuida esa población. Digamos, ¿cuáles son los pueblos que tienen más habitantes? Bueno, en sí, Guyana en sí es el país con la mayor diáspora de todo el mundo, porque ellos se burlan mucho nuestro de que en Venezuela todo el mundo se va por la crisis, etcétera, etcétera, pero ellos tienen la mayor diáspora. Ellos estaban por los 1.100.000 y actualmente no pasan de los 800.000 personas. En total de Guyana como tal. Estados Unidos. Sí, exactamente. En el Esequibo no pasan de 180.000 personas. Lo que pasa es que no es una población fija. Hay muchas, digamos que personas que van y vienen de acuerdo con lo que es la explotación minera en sí. Y entonces no podemos decir como que una población fija. Netamente se encuentran en donde haya vialidad, por supuesto, en todos esos poblados cercanos a lo que es las vías, principalmente el poblado con mayor personas
es Bártica, que Bártica queda en la confluencia del río Esequibo con el río Mazaruni, y es un poblado que está muy cercano de la frontera con lo que es Guyana. Es el principal poblado allá. Allá se va netamente por bote, donde hay ferries que salen desde Párica y van por todo lo que es el río. Hay poblados importantes como Leten, por supuesto, que es al sur, que como ya te había dicho, tiene la conexión directa con lo que es Bonfim, y hay mucho comercio. Hay mucha presencia china también ahí, hay muchos comercios chinos y eso. Hay poblados también grandes como Santa Rosa, Mavaruma, que es hacia el norte, ¿ok? Pero los poblados colindantes con el límite de facto no son poblados importantes en sí, son poblados netamente donde hay presencia militar guyanesa, que es Caicán, uno de ellos al frente de San Namu, y hay otro más al norte que está, por supuesto, del lado de nuestro Mururuma, La Línea. Después tenemos poblados pequeños de lo que es así. En las costas, en el lado oeste, no hay poblados en sí. Eso es una densidad de lo que es, digamos, población guaraos que están metidos allá. Y hacia la costa central, si hay poblados predominantes, como ya te había dicho, Moruca, Santa Rosa, y más hacia el este está Sudi. Y bueno, pero en sí no hay sitios mayores de 40 a 50 mil personas por cada poblado. Perfecto. Una pregunta que nos hicieron bien recurridamente era ¿qué nacionalidad tienen los que nacen en el territorio? Cuando hablamos del territorio, obviamente no estamos hablando de Guyana, ¿no? Entonces, está como esa duda de que con qué nacionalidad nacen, o sea, ¿qué hacen esas personas que nacen dentro de ese territorio que está en disputa actualmente? Eso es muy sencillo. Según nuestra constitución, venezolanos, porque nacieron al oeste del río. Perfecto. Ellos no lo saben y nosotros no se lo hemos hecho saber tampoco, pero son venezolanos. Ellos pueden ir fácilmente cuando viajen para Tumeremos, Tucupita, cualquier lado. Entran para un Saime y demuestran dónde nacieron y tienen que darle sus papeles, su cédula de inmediato. Interesante. Ahora, en el caso de los escenarios, ¿qué puede pasar? Que Venezuela tome la decisión de ir al juicio de fondo. ¿Cómo ven ustedes desde la ONG Mi Mapa, por ejemplo, un conflicto militar? ¿Es factible? ¿Está dentro de las posibilidades? Mira, primero te respondo lo de la Corte. Venezuela tiene que asistir, pero eso no es llegar ya ni hacer un copy-paste de lo que se dijo para el año 66. Hay que actualizar todos esos archivos, toda esa documentación, los mapas, todas esas pruebas que Venezuela las tiene. Venezuela tiene todo eso guardado. Y si no se consigue, bueno, se tiene que ir para el sitio donde puedan estar. París, Moscú, Londres, Washington. Se debe buscar todo eso. De ahí, crear un equipo de trabajo bastante profesional, que yo me imagino que a estas alturas ya debería tener como que un borrador hecho de esa contramemoria, porque tenían que haber creado todos los escenarios posibles, y este es uno, claro, que estamos ahorita. Aún se vaya o no se vaya, tiene que haber una contramemoria ya hecha, tiene que revisarse nuevamente, tiene que llamarse a los abogados principales y que revisen eso y saber cuál es el camino, cuál es el plan que los abogados tienen en mente. Ahí el Estado tiene que evaluar eso y tomar en cuenta si realmente tenemos que seguir con estas mismas personas o no, porque ya llevamos dos, no lo quiero llamar derrotas, pero sí traspiés donde no nos ha ido bien, y tenemos que saber entonces si el propio señor Remiro Brontos, que es el principal que está con ellos, tiene un buen plan para eso. Con el tema que tú me hablas de guerra, mira, siempre hemos estado muy cuidadosos con ese punto. Para nosotros,
malvinizar el tema de Esequibo tiene que ser una, pero muy última opción cuando ya realmente no haya nada que hacer. Pero existen mecanismos todavía, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que diplomáticamente se puede lograr un buen camino para él. Incluso, Jorge, muchas personas quizás no lo saben, pero cuando uno se lee el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido sigue siendo parte interesada en este conflicto. Claro, la comisión mixta es entre Venezuela y Guyana, pero en esa transición que hubo de la independencia de la antigua colonia, ellos siguen todavía como parte interesada. Disculpa, Germán, ¿ibas a decir algo? Sí, por Sí, no, pero si ibas a responder, Jorge, ¿verdad? ¿Ibas a responder? No, bueno, que tenemos que tomar en cuenta que la CIJ, la sentencia es vinculante y de carácter obligatorio. Por eso es que tenemos que asumir un trabajo importantísimo con todo ello. Yo conozco gente que todavía no está convencida de ir, pero si no vamos, dicho criollamente, vamos a perder por forfait. Bien. Bueno, como hemos estado constantemente hoy recopilando también información de cuáles son las dudas que también tienen las personas, más allá de lo técnico, lo que podemos manejar nosotros, hubo algo que se repitió constantemente, no voy a caer en ese tema porque se pudiese hacer un live completo de eso, pero sí te hago, digamos, la pregunta superficial, que me lo hicieron como 3 veces aproximadamente, que era, bueno, sobre lo que es segundo, la triple frontera, hablando de lo que fue el plan de Marco Pérez Jiménez, todo esto, bueno, si puedes dar unas pinceladas de esto que estuvieron preguntándolo La bastante. triple frontera, Sí. bueno, triple frontera, si hablan de Roraima, no existe. Allí es un punto distinto, que son dos fronteras, lo que es el monte en sí, un 95% nos pertenece y solo un 5% de Brasil. La triple frontera queda en el nacimiento del río, del propio río en la sierra de Mapuera. El plan de Pérez Jiménez fue un plan bastante interesante que formaba parte de lo que es la cuadratura del mapa, en donde él tenía la intención de recuperar no solo el Esequibo, el que dice la Guajira, lo que es la parte sur, todo eso, ya sabemos qué sucedió, no hubo como que no hubo como que una concordancia con todas las fuerzas vivas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había pedido a través de su secretario de Estado, John Foster Dulles, le había dicho, no solamente recuperes el Esequibo, entra para Georgetown y queremos que tumbes al señor Cherry Yegan. ¿Por qué? Porque Yegan tenía como que ese pensamiento marxista que le preocupaba mucho a Washington. Pero Jiménez se lo dijo claramente, que él va a actuar como Bolívar, que era liberar territorios y no estar invadiendo otros. De ahí, bueno, ya sabemos qué sucedió. Después de eso, el propio Raúl Leoni retomó ese plan que lo había llamado Operación Libertad, pero los militares nuevamente rechazaron el tema de invadir Georgetown. Y bueno, tuvimos también lo del Rupununi, que fue una oportunidad inmensa de por lo menos recuperar parte del territorio que es del tamaño del estado Guárico, y no se dio tampoco. Lo único que logramos fue los 27 kilómetros cuadrados de la isla de Anacoco. Sí. Correcto. Bien, hay una pregunta por acá un poco más, digamos, entran un poco las preguntas políticas, un poco más incómodas. Por lo menos la primera sería, ¿qué está haciendo actualmente el gobierno venezolano aparte de defender el reclamo de la Corte Internacional? Bueno, primero yo lo llamo Estado, porque esto es un asunto de Estado y tenemos que tomarlo como que el Estado que está representado por el actual gobierno ejerce esas funciones. De la diferencia entre gobierno y Estado que tanto hemos hablado. La diferencia sí, por entre eso yo lo llamo así. Sí. Y aquí es donde los venezolanos, queramos o no, tenemos que quitarnos cualquier pensamiento ideológico y entender que es el Estado que nos representa. Y que si no nos gusta algo, tenemos que hacérselo saber, pero sin esos
epítetos, perdón, como esas connotaciones ideológicas que nos hace daño y que Guyana disfruta. Y es lo que vemos todos los días por las redes sociales, donde hay un dime y diretes, donde vemos inclusive profesionales, expertos, personas que deberían estar en primera línea y lo que hacen es escribir artículos señalando los errores que hemos cometido, ya sea ayer, hace 5, 10 o 20 años. Y no, los errores existen y se van a quedar ahí, pero hoy día tenemos que aportar ideas, escenarios, ¿ves? O sea, recomendaciones de lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos lee Guyana, nos leen los jueces de la corte y de ahí se pueden ellos también trazar diferentes líneas de lo que es trabajo en contra nuestro. El Estado actualmente hace algo que debió haberlo comenzado un poco antes, pero bueno, X. Tenemos que ahora concentrarnos en que lo que está haciendo, lo está haciendo de manera consona. A mí me consta de que ellos han llamado a mucha gente para participar. Tienen abogados expertos trabajando con ellos. Hace 5 minutos dije que al principal hay que llamarlo a capítulo y saber bien cuáles son sus planes para esta contramemoria. Tiene que entregarla a más tardar en 6 meses para que sea evaluada. Sé que hay un supuesto plan de alguna consulta popular. Yo me imagino que sería para saber si el pueblo quiere que vayamos a la corte o no. Se hizo con lo que es Guatemala, Belice por el año 2018. Ganó el sí por un 92%, pero en Venezuela, antes de hacer eso, hay que crear conciencia y educar al venezolano sobre ello, porque hay muchísimos venezolanos que desconocen del tema y sería contraproducente preguntarle a alguien qué opinas tú sin saber a contexto Sí, qué puede decir. hacer una pregunta a las personas si no saben sobre realmente qué es lo que está ocurriendo. O sea, es algo bastante delicado, me parece. Sí, de por ahí, yendo más o menos en el mismo tema, porque bueno, es el mismo, digamos, argumento que es difícil, ¿no? Pero también viene otra lógica, ¿no? Y esta es una de las preguntas que hacen es, o sea, ¿a quién recupera, o sea, a quién beneficia la recuperación del Esequibo, ¿no? Porque algunas personas dicen, bueno, la recuperación yo entiendo, yo personalmente entiendo la diferencia que me estás haciendo de gobierno y Estado, pero mucha gente no te va a ver eso, porque la gente va a ver es, bueno, beneficia al gobierno actual o a los venezolanos. Sería un riesgo para, o sea, que la actual administración, por ejemplo, haga uso de los recursos del Esequibo. Esto beneficiaría a los esequibanos que están en ese territorio. O sea, ¿tú qué puedes decir sobre esto? O sea, ¿hay un beneficio para los esequibanos, hay un beneficio para los venezolanos, para el Estado venezolano o para el gobierno actual, en caso de que ocurriese? Bueno, yo le hubiese hecho la misma pregunta a Gran Bretaña cuando violaron el acuerdo de no hacer presencia en 1850 y se metieron ellos. Ahí es donde vemos entonces que no podemos estar pensando que a quién va a estar beneficiando. Es un territorio que nos pertenece, ¿entiendes? Y no es a un gobierno que le pertenece, es a la nación, es a un Estado. Sin territorio no hay gobierno, sin gobiernos no hay partido. No podemos seguir pensando con esa vista de que si lo recuperamos se van a ir ellos y lo van a estar explotando. Mira, es nuestro territorio. Tanto es así que, bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, el Estado Amazonas, como ahí nadie está, vamos a regalarle entonces parte de ellos. Pues no, eso es territorio nuestro y tenemos que estar todos digamos que en la misma línea. Después de eso se verá qué se va a hacer. Por ejemplo, muchos hablan de que se cree el Estado Esequibo. Nosotros vamos que se mantenga como la capitanía de 1777, que se una nuevamente al del Tamacuro y la parte central y sur a Bolívar, y después se verá que se hace con ellos. Pero no podemos estar con esa actitud de que ¿para qué lo vamos a recuperar? Es nuestro territorio y Venezuela supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Jorge, hay una pregunta sobre si la Corte Internacional de Justicia suspendió la explotación petrolera a Guyana. Tengo entendido que eso es falso. Ellos siguen allí. Mira, lastimosamente esa información fue dada por
señor apellido Terán, no sé quién es, pero primero, la Corte no recibe acciones de personas naturales. Ellos simplemente Representa tienen contacto directo con los reciben estados. los estados. Exactamente, únicamente. Claro. Número dos, eso es totalmente falso. Inclusive, tan falso es que no es que se suspendió, se extendió la fecha límite de la entrega de ofertas para las licitaciones de los 14 bloques petroleros, que es para el día 15 de julio. Esa pregunta sí, justamente la acaban de repetir. ¿Tú qué piensas? Creo que ya has citado ciertas respuestas sobre esto, pero es parte que también se ha dicho con respecto a la voluntad de resolver el conflicto a favor de Venezuela por parte de las autoridades actuales. O sea, yo, un poco visión personal, entiendo lo que comentas, es que hay profesionales involucrados en el tema, pero al mismo tiempo hay como una visión de mucha frialdad, o sea, frialdad no lo digo en modo positivo, sino digo más de muy gris a la hora de accionar con respecto al tema. Entiendo que puede haber cuidados, digamos, pero como que hay acciones en las que se pudo haber sido un poco más agresivo, no agresivo en el tono bélico, sino en el tono diplomático, en las acciones diplomáticas, y se sigue quedando como atrás de Guyana. O sea, Guyana pareciera que estuviese llevando la delantera en todo este tema, y algo como un poco preocupante de ser así, ¿no? Es la Mira, impresión que yo da, lo he dicho siempre, sí, lo he dicho siempre, pareciera que Guyana es el país que reclama el territorio, porque ellos han estado como que haciendo acciones diplomáticas continuas. Venezuela ha sido un poco parco, claro. Cuando digo parco no es que no ha hecho, sino que hay también cosas que no se deben decir públicamente, porque son acciones de Estado diplomáticas que por supuesto hay cosas que no se deben decir. Yo sé de varias que no se dicen que han sido provechosas, pero hay unas que no se han hecho. Por ejemplo, algo que es importantísimo, cualquier acción de transnacional, que si Exxon descubrió un pozo petrolero en tal lado, nota de protesta. La compañía china Baishanling explotó tantos miles de hectáreas de bosque, nota de protesta. Cualquier acción, ¿por qué? Porque eso genera después archivos en donde se diga posteriormente todo lo que ha pasado cronológicamente, que ha estado violentando Guyana sobre el acuerdo de Ginebra. Y eso hay que hacerlo. Se hizo, hubo varios trabajos, inclusive no sé si ustedes recuerdan, en el año 2000 cuando Guyana había dado una concesión para una base espacial. Correcto. Se frenó eso. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo de Venezuela para frenarlo. ¿Por qué no se hace actualmente entonces con esos nuevos planes que hay? Y ahí es donde tenemos que ir entonces. Un trabajo conciso, un trabajo que se haga a un lado cualquier interés que exista, inclusive toda esa hermandad que hay con los estados del Caribe, del CARICOM, a mi parecer, eso se debería pausar sin duda hasta que haya una resolución con el tema. Porque han tenido una postura pro-Guyana, pero impresionante, a pesar de los beneficios petroleros que recibieron de Venezuela durante mucho tiempo. Y la han tenido desde el Tratado de Chaguaramas de 1975, o sea, no es algo nuevo. Y ahí es donde Venezuela tiene que tomar en cuenta, inclusive, no únicamente con lo que es Georgetown. Ellos hasta el año 2006 tenían pretensiones de islas de aves. Y ahí es donde tenemos que ver cómo es la actitud de todos ellos hacia nuestro país. Jorge, preguntan si existe la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia tome la decisión de dividir el territorio en partes iguales para los países en conflicto. No, recuérdate que esto es una... Guyana demandó por la validez del laudo. Correcto. Vamos ahí. Si la Corte dice que el laudo es válido, significa que se va a reafirmar la frontera que nosotros no reconocemos. Correcto. Significa que no va a haber
como si fuera una torta que nos vamos a quedar con un poquitico. No, nos van a quitar 159.542 kilómetros de un solo tajo, y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes porque es una decisión no vinculante. Jorge, Por acá. si Guyana reconoce en el Acuerdo de Ginebra la contención venezolana de que ese laudo es nulo e írrito, es decir, para nosotros nunca existió, nunca tuvo validez. Entonces ahora Guyana prácticamente se hacen los locos. O sea, ellos nunca firmaron el Acuerdo de Ginebra y solamente reivindican el laudo arbitral de 1899. A mí me parece que de verdad es una posición bastante hostil de parte de ellos, desconociendo la comisión mixta, desconociendo lo que firmaron. O sea, prácticamente si reconocen en cierta forma la contención venezolana de que es nulo e írrito, entonces esta demanda unilateral de verdad que pone a Guyana como un vecino bastante hostil. No sé cómo lo ves tú. Bueno, mira, acuérdate que para Guyana, que esto lo dijo el antiguo canciller Carl Greenwich, él dijo que para ellos el acuerdo de Ginebra no habla de que el laudo sea nulo, para ellos no habla de limitación, para ellos es únicamente el contexto de cómo se hizo el laudo. Para ellos es únicamente eso, el contexto del laudo. Para ellos ya las fronteras fueron delimitadas en 1903, donde ellos dicen que Venezuela participó. Claro, teníamos como 35 barcos en toda la costa de Puerto Cabello, La Guaira, apuntándonos cañoneras para que Venezuela participara para esa, digamos, delimitación forzada que hubo. Correcto. Entonces ellos no lo ven así. Y actualmente ellos, como te habrás dado cuenta, ellos brincan. Ellos van de 1899, entonces dicen, y Venezuela estuvo callada 72 años, nunca reclamó nada. Y hasta ahí llegan ellos. Para ellos, ellos quieren tapar completamente el acuerdo. Y ahí es donde Venezuela entonces, si asiste al juicio, tiene que hacer una muy buena contramemoria donde se incluya todo lo que sucedió, no únicamente con el laudo, sino después de todo eso. ¿Ok? Y si Venezuela actúa, de inmediato tiene que pedir medidas cautelares, ¿ok? Para que se paralicen las explotaciones. O sea, lo mismo que sacaron con ese fake news de que se paralizó. Bueno, el Estado tiene que hacerlo. Claro, si lo haces con la contramemoria, y ahí tiene que inclusive hacer una nueva demanda a Gran Bretaña exclusivamente. Así como hizo Guyana a nosotros, Venezuela tiene que hacer una que sea aparte de la que estamos ahorita viviendo hacia Gran Bretaña por los daños y perjuicios que hemos vivido por más de 120 años. Claramente Desde la línea en ese Schomburg. caso, sí, y claramente en ese caso estarían violando lo que es el acuerdo, y violar el acuerdo, bueno, queda lo de la administración y del territorio también de algún modo expuesto, ¿no? O sea, Claro. claro. Por acá preguntan o comentan, no sé si era una pregunta, pero no tenía signo de interrogación. La organización Mi Mapa no ha sido invitada a formar parte del grupo multidisciplinario para preparar esa defensa para dentro de 11 meses. No, nosotros estamos ahorita es con la comisión especial de la propia asamblea. Hemos ido para reuniones con vicepresidencia, más no formamos parte de lo que es, digamos, el ente principal. No nos interesa porque tampoco, o sea, ahí tienen que haber personas realmente preparadas en derecho internacional y historiadores de primera línea que sean convocados por el Consejo de Defensa de la Nación, que para algo está, para hacer un trabajo realmente formal y de primera línea, porque es el principal interés de la nación actualmente, que es la defensa y la reivindicación del Esequibo. ¿Y ese equipo existe actualmente? Porque ahí lo están preguntando también. Bueno, sí, o sea, sí, el Consejo de Defensa está. Lo que no sé si ellos han convocado de manera particular a
a las principales personas, que serían abogados que participan dentro del juicio, agentes, Cancillería, etcétera, etcétera. Yo me imagino que sí, y ya te dije, se han hecho reuniones también con historiadores, con profesionales, con organizaciones, donde hemos estado nosotros también, y en donde hemos aportado ideas y recomendaciones. Vamos a ir Jorge, ¿nos puedes cerrando, comentar algo sobre pero los lapsos de procedimiento? ¿Perdón? Los lapsos del procedimiento, lo que viene de ahora en adelante en esta controversia con la Corte Internacional de Justicia. Bueno, acuérdate que para el día 8 de febrero 2024 es la fecha tope para la entrega de la contramemoria nuestra. Si la entregamos, entonces ya estamos participando dentro del juicio. Posterior a ello, Guyana entregaría su nueva contramemoria, que me imagino que ya la de ellos sí va a ser como que más, como que un copy-paste, porque ya ellos ya han entregado dos. Y bueno, acuérdate que es la validez del laudo. Tenemos que concentrarnos, mira, desde, como ya te dije, no únicamente con el laudo, ni con el Tratado de Washington, tenemos que irnos muchísimo más atrás. ¿Ves? El Tratado de Utrecht, Tordesillas. La línea Schomburg. Exacto, las írritas, líneas Schomburg, o sea, demostrar que no las hizo él, de que fueron trazados ilegales, que fueron hechos al ojo por ciento, pensando solamente en conquistar esa área donde hay muchísimo oro. Y bueno, de ahí la Corte entonces dará fechas para presentaciones, alegatos, y puede ser un juicio que puede durar como un año, como hasta 3, 4 años. Pero si Venezuela desconoce la jurisdicción. Bueno, si Venezuela desconoce, simplemente la Corte trabajará por sí mismo con Guyana, y un experto en derecho internacional te pudiera explicar bien entonces cuáles serían los próximos trabajos ahí. No manejo mucho todo ese punto, pero a mi parecer tendríamos que hacer presencia. Lo que sí te puedo decir es que Guyana se siente muy confiada, tanto es así que ellos son candidatos para formar parte de una silla no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el 2024. Ellos quieren estar metidos ahí. ¿Por qué? Porque cuando exista una sentencia, esa sentencia pasaría nuevamente para la ONU, y la ONU le hace entrega al Consejo de Seguridad para que se haga valer. Eso no es que van a mandar tropas ni nada, es simplemente que ellos sean, digamos, los que apliquen eso. O sea, después de una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia, ¿se presenta al Consejo de Seguridad? Sí, o sea, si fuese favorable a Guyana o no, eso pasa para el Consejo de Seguridad, simplemente para que sea una manera de, ¿cómo te digo?, de diplomáticamente presionar a quien no le favoreció, de quedarse tranquilo, porque ya no hay más nada que hacer. Sí, una presión para evitar un potencial conflicto militar. Y por eso es que Guyana quiere tener presencia dentro de ese consejo para esos años, que es 2024-2025. Grave ese escenario. Sí. Bien, vamos a ir cerrando. Mira, grave nuestro. No podemos pensar que va a ser grave, que vamos a perder, tampoco así. Yo te hablo de, digamos, de esa forma para hacer ver cuáles serían los trabajos de la ONU. Claro. Pero a mi parecer, claro, nosotros hacemos presencia. Si hacemos presencia, si hacemos entrega de todos los recaudos, de las pruebas que tenemos, podemos hacer un muy buen trabajo, y va a ser el deber de la Corte en regresar el caso al secretario general para que él retome el mismo y busque otros de los mecanismos de resolución pacífica según el artículo 33 de la ONU. O sea, volver al Acuerdo de Ginebra. Sí. Sí. Sin embargo, hay un presidente. Mantenernos en ello. Sin embargo, hay un presidente que veo que no es positivo, y es evidente que muchas personas le afectan ese precedente, y es que, bueno, ya en situaciones anteriores hubo básicamente un fraude con respecto a
las decisiones que se tomaron. Entonces, nos pone como en una situación, o sea, digamos, no la mía, ¿no? O sea, sino que hay una posición pesimista, o no pesimista, sino de poca credibilidad o de confianza de lo que puedan, de algún modo, emitir las autoridades o digamos, las organizaciones internacionales, en este caso, puesto que, bueno, ya tenemos ese precedente. Entonces, es como que el escenario legal tiene a nivel interno un aire de desconfianza de parte de muchas personas que nos siguen, que no nos siguen, conversaciones de día a día. Entonces, claro, entiendo. Yo, por ejemplo, iniciando la conversación antes que ustedes llegaban a hablar de la importancia que tiene y de lo grave que pudiese ser la pérdida del territorio, porque es un tema, uno, de actitud, o sea, como venezolanos. O sea, primero, la primera actitud que estamos teniendo es que lo nuestro lo estamos entregando. O sea, lo nuestro estamos cediendo. Si lo primero que tú tienes cuando naces, que es tu patria, que es tu nación, o sea, estás dispuesto a cederla y empezar a decir el discurso, se perdió, bueno, ya estás mostrando la autoestima cultural que tiene el venezolano con respecto a lo propio. Y eso es grave, pero aún más grave, y esto lo digo a mensaje general, es que el precedente que puede generar la pérdida de un territorio en la moral actual y futura de los venezolanos es mucho más Correcto. grave. Y bueno, ahí te Es muy grave. aplaudo todo el trabajo que viene haciendo Mi Mapa, porque evidentemente es un trabajo con el que estamos luchando hasta contra nosotros mismos para poder avanzar. Yo no sé si Pedro tiene, ya más o menos vamos cerrando, pero si Pedro, si tienes algo más que quieras agregar, y ahí vamos haciendo el cierre también. Ha sido No, muy bueno, interesante todo. Muchas gracias, Jorge. reconocer el trabajo que ha hecho la ONG Mi Mapa de crear conciencia. Ustedes han estado en terreno haciendo, digamos, presencia formal ahí en el Esequibo, conocen la situación y bueno, la campaña diaria que hacen en las redes sociales para nosotros es muy importante porque tienen la convicción de que efectivamente ese territorio es nuestro y no han descansado. Desde que ustedes se crearon, están ahí en pie de lucha y bueno, felicitarlos por ese trabajo y agradecido por este live que también nos permite entender la situación actual y por supuesto tener más cultura general sobre la situación del Esequibo, que eso es fundamental. Porque ustedes siempre han dicho que no solamente es un territorio, hay personas allí, compatriotas que viven y también tenemos que conocer su realidad. Y por esa parte, bueno, felicitaciones. Sí, Muchísimas gracias a ustedes, primero, bueno, por haberme convocado para este live. Excelente, para que podamos explicar un poco más de lo que estamos haciendo. Ya son 13 años trabajando con esto. Tenemos muchísimos planes para hacer acciones presenciales, primero aquí en Caracas y posteriormente por otros lados. Pero retomando lo que decía Germán, es importantísimo que no únicamente si Venezuela pierde el territorio, vamos a perder identidad, vamos a perder nuestra imagen de nación soberana, y te aseguro que esto va a ser un efecto dominó donde otros estados vecinos se van a querer meter por otros lados. Y eso es otro tema que podemos tocar luego. Sí, un sí, efecto dominó grave. grave, Sí. porque bueno, ya nosotros asumimos con la baja autoestima de que podemos perder, y los otros asumen de que ellos pueden perder, entonces podemos ganar. Y eso es terrible, ¿no? O sea, bueno, el efecto dominó que ya nombraste. Quiero No vamos a cerrar perder, eso no espero, vamos a perder. eso espero. Me gustaría, bueno, cerrar con lo siguiente, bueno, un poco de, esta es la pregunta: ¿podemos recuperar y ejercer soberanía sobre el Esequibo? ¿Cómo podemos? ¿Qué puede hacer Hechos Criollos para apoyar esta causa? ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos que pertenecen a ese Estado del que estamos hablando, ¿no? No el gobierno, sino el Estado, los ciudadanos que forman ese Estado? ¿Qué pueden hacer para apoyar esta causa? Los ciudadanos que forman parte del Esequibo, tú Ciudadanos dices. venezolanos, los ciudadanos venezolanos. Ah, bueno, primero, optimismo. Esto es primordial. Número 2, leer. No hace falta que busques un libro y que te metas a Wikipedia, no. Por ejemplo, sigue las redes nuestras de Mi Mapa, ahí tenemos información diaria
efemérides, tenemos lo que sucede actualmente. No vamos mucho por el tema social, por el tema de lo que es la migración, que es importantísimo. Hemos hecho denuncias, como te dije hace un rato, de explotación sexual por toda esa zona donde hay muchachas hasta que le han cortado un brazo por haber robado oro, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que se ven allá que no se saben mucho. Pero el que no quiera saber mucho, que simplemente escuche un poco y que baje el pesimismo. Eso nos hace muchísimo daño porque es un efecto cadena donde otras personas repiten para salir del paso. Tenemos que quitarnos el estigma de decir no sé, como si eso diera pena. No, si no sabes, escucha un poco, léete algo. ¿Por qué? El enemigo nos escucha, nos observa. Por ejemplo, en nuestra cuenta Twitter nos sigue Cancillería de Guyana, 2 diputados de Guyana, nos sigue el otro. Si nosotros pusiéramos cosas en contra nuestra, buscando culpables, señalando las cosas que se hacen mal, ellos estuviesen transcribiendo todo eso y con eso tienen tremendo papel luego. No, tenemos que buscar crear conciencia, animar y que la gente sepa separar muy bien lo que es Estado con gobierno. Si no te gusta el gobierno actual, piensa en el Estado y punto. Eso es lo que tienes que hacer. Perfecto. Por ahí estaban escribiendo que, bueno, que él difunde todo cantando, bueno, alguien que hace música y lo difunde de esa forma. Es que es así, o sea, como ciudadanos nosotros tenemos diferentes formas de comunicar, de informar, de defender. No solo desde las armas se puede defender algo. Mira, me imagino que estás hablando de este Dulk Fayan, ¿no? ¿Cómo? Que él es Sí. un cantante. Dulk Él es un Fayan. cantante de William que vive por Panamá y saca unos temas saca unos temas sobre este asunto excelente. Bueno, Buenísimo. perfecto. Bueno, y muchas gracias entonces para todos los que estuvieron presentes. Gracias Pedro por estar acá. Jorge, de verdad que un gusto haber hablado contigo. O sea, excelente. De verdad, vamos a ver cómo podemos hacer para que no solo puedan seguir este live que tuvimos por Instagram, sino también que lo puedan tener en YouTube y que cualquier persona pueda encontrarlo. Y bueno, el que quiera saber de esto, Buenísimo. hay material por todos lados, lo difunden ustedes, ahora nosotros también. Te repito la pregunta, ¿cómo desde Hechos Criollos podemos apoyar la causa también? Bueno, por supuesto, Germán, primero con lo que hicieron hoy. Y nada, que sigamos todo este contacto, crear alianzas, buscar información, entrevistar gente y crear conciencia, por supuesto. Bueno, por acá tienen un espacio abierto. Si hay algún tema que quieran difundir, algo que esté ocurriendo, cuando quieran, vamos como igual para compartir lo que hacen. O sea, simplemente nos tocan la puerta y estamos para todo lo que tenga que ver con Venezuela y lo mejor para Venezuela, siempre. Bueno, que tengan muy Muchísimas buenas gracias. noches. No. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Chao. Chao. Luego.